El análisis bíblico desde la perspectiva de Baruch Spinoza revela un enfoque revolucionario que desmitifica el texto sagrado, convirtiéndolo en un objeto de estudio racional. Spinoza, en su trabajo, El Tratado Teológico Político, propone una lectura crítica de las Escrituras, alejándose de la interpretación literal y teológica para adoptar una postura filosófica e histórica. En este contexto, 3 secretos prohibidos surgen no como revelaciones sobrenaturales, sino como verdades racionales que desafían la tradición dogmática. Estos secretos no son misterios ocultos, sino principios que, cuando se entienden, liberan al individuo de la superstición y lo llevan a una vida basada en la razón y la ética. Primero, la Biblia no es un texto de la autoría divina, sino un producto histórico y humano. Spinoza argumenta que las escrituras fueron escritas por hombres en contextos específicos, reflejando sus culturas, idiomas e intenciones políticas. La idea de la inspiración divina es una construcción teológica que sirve para legitimar la autoridad religiosa, pero un análisis racional demuestra que los libros bíblicos contienen contradicciones, repeticiones y estilos literarios, destacando múltiples manos y periodos de composición. Por ejemplo, los 2 informes de creación en Génesis 1 y 2 tienen diferencias irreconciliables, lo que sería imposible en un texto directamente por Dios. Spinoza concluye que la Biblia debe ser estudiada como cualquier otro documento histórico, sujeto a críticas filológicas y contextuales. Esta desmitificación no disminuye su valor, sino que lo reposiciona como un artefacto cultural que puede ser apreciado por su sabiduría moral sin la necesidad de creer en su origen sobrenatural. En segundo lugar, la moral bíblica no es absoluta, sino con respecto al desarrollo de la razón humana. Spinoza rechaza la noción de que los mandamientos bíblicos son leyes eternas e inmutables. En cambio, los ve como preceptos adaptados a una gente específica en un momento histórico particular. Por ejemplo, las leyes mosaicas, como la prohibición de comer ciertos alimentos o la práctica de la circuncisión, eran relevantes para la preservación de la identidad judía en la antigüedad, pero no tienen validez universal. Spinoza argumenta que la verdadera moralidad deriva de la razón, no obediencia a ciegas a los textos antiguos. La ética, para él, se basa en la comprensión de la naturaleza humana y la búsqueda de la felicidad racional, no en los mandamientos revelados. Por lo tanto, la Biblia puede contener lecciones útiles, pero su autoridad moral está limitada por el progreso del conocimiento humano. Esta opinión libera al individuo de la tiranía de las interpretaciones literal, lo que le permite construir una ética basada en la autonomía intelectual. Tercero, la idea de un Dios personal e intervencionista es una proyección antropomórfica de la imaginación humana. Spinoza, en su trabajo ético, define a Dios como la naturaleza misma, una sustancia infinita e impersonal que no actúa por voluntad caprichosa, sino por las leyes necesarias. La Biblia, sin embargo, a menudo retrata a Dios como un ser que ira, ama, castiga y recompensa, características que Spinoza atribuye a la ignorancia humana. Esta antropomorfización sirve para que lo divino sea comprensible, pero es filosóficamente insostenible. La verdadera espiritualidad, para Spinoza, no está en adorar a un Dios personal, sino en la comprensión racional del orden natural y en la unión intelectual con ese orden. La Biblia, en este sentido, puede verse como una etapa primitiva de comprensión religiosa, útil para la mayoría de las personas, pero el filósofo debe superarlo en busca de la verdadera libertad. La síntesis de estos 3 puntos revela que la Biblia, cuando se analiza racionalmente, pierde su carácter sagrado y absoluto, pero gana un nuevo significado como un documento histórico y una fuente de reflexión ética. Spinoza no niega su valor, sino que lo recontextualiza. Ella no es la palabra de Dios, sino la palabra de hombre sobre Dios. Su moralidad no es eterna, sino situacional, y su teología no es metafísica, sino simbólica. Estas conclusiones no son secretos en el sentido oculto, sino las verdades que la razón pueden averiguar cuando libera las cuerdas de la superstición. La vida cambia porque el individuo, al comprender estos principios, llega a vivir no por la fe ciega, sino por la libertad racional, alineándose con la naturaleza y la ética derivada de la comprensión profunda de sí mismo y del mundo. Spinoza, por lo tanto, no destruye la Biblia, pero la eleva a un nivel en el que puede ser realmente útil, no como un libro de misterios, sino un espejo del viaje humano en busca de la razón. A partir de esta reinterpretación, Spinoza nos invita a una transformación existencial basada en 3 verdades fundamentales que la Biblia, en su lectura literal, oscurece. El primer secreto ya ha sido expuesto. La Biblia es un producto humano no divino, y su autoridad no deriva de una revelación sobrenatural, sino su capacidad para inspirar la virtud y la cooperación social. Sin embargo, el segundo secreto es más profundo. La idea de un Dios personal, el legislador y el juez, es una proyección antropomórfica que limita nuestra comprensión de lo divino. Spinoza,
en su obra ética, disuelve esta imagen infantil de Dios para revelar una sustancia única, infinita e impersonal, de la cual todo emana. Esta visión panteísta no niega la espiritualidad, pero la purifica de las supersticiones, lo que demuestra que lo sagrado no está más allá del mundo, sino en el orden de la naturaleza. El tercer secreto es aún más radical: la verdadera libertad no proviene de la obediencia a los mandamientos externos, sino del conocimiento de las causas que nos determinan. La Biblia, al predicar la sumisión a la voluntad divina, a menudo perpetúa la servidumbre. Spinoza, por el contrario, enseña que la libertad es la comprensión de las cadenas causales que nos unen al mundo, lo que nos permite actuar no por miedo o esperanza de recompensa, sino por la razón y la existencia. Estos tres secretos, el origen humano de la Biblia, la naturaleza impersonal de Dios y la libertad como conocimiento, no son meras especulaciones, sino invitaciones a la emancipación. Cuando los asimilamos, la vida ya no es una búsqueda de salvación sobrenatural y se convierte en un viaje de autoconocimiento y armonía con el universo. Spinoza no nos ofrece una consolación fácil, sino una sabiduría austera. La felicidad duradera no está en fe en los dogmas, sino en la razón que nos une con todo el ser. La Biblia, entonces, no se descarta, sino que vuelve a leer como una etapa necesaria en la evolución de la conciencia humana, un paso hacia la madurez filosófica. El verdadero milagro, para Spinoza, no es la suspensión de las leyes de la naturaleza, sino el entendimiento de que somos parte de ellos, y que nuestra mayor comprensión es vivir de acuerdo con esta verdad. Esta visión de Spinoza nos lleva a una conclusión inevitable: la verdadera transformación no está en trascender el mundo, sino en comprenderlo profundamente. La Biblia, al tratar a la luz de la razón, no se revela como un libro de misterios inaccesibles, sino como un espejo de las luchas humanas por el significado. Spinoza nos enseña que los tres secretos prohibidos, la autoría humana de textos sagrados, la impersonalidad divina y la libertad como resultado del conocimiento, no son amenazas para la espiritualidad, sino las claves para la espiritualidad auténtica, libres de ilusiones. El primer secreto, el origen humano de la Biblia, nos libera de la dependencia de las autoridades externas. Si los textos sagrados son productos de historia y cultura, entonces la responsabilidad de la interpretación y la ética recae en nosotros. No hay más espacio para la pasividad, estamos llamados a pensar, cuestionar y desarrollar nuestro propio camino. El segundo secreto, la naturaleza impersonal de Dios, disuelve la imagen de un ser caprichoso que premia y castiga. En su lugar viene la idea de una sustancia única, desde la cual todo emana y al que todo regresa. La felicidad, entonces, no es una recompensa divina, sino el resultado natural de vivir en armonía con este orden cósmico. Finalmente, el tercer secreto, la libertad como conocimiento, es quizás el más revolucionario. Spinoza nos muestra que no somos libres por casualidad, sino porque entendemos las causas que nos determinan. La libertad no es la ausencia de leyes, sino la capacidad de actuar según la razón, que es la esencia misma de la naturaleza. Cuando entendemos esto, ya no somos víctimas del miedo y la superstición y nos convertimos en agentes conscientes de nuestra propia existencia. Estos tres secretos, cuando están integrados, transforman no solo nuestra relación con la Biblia, sino también con la vida misma. La filosofía de Spinoza no es una invitación al escepticismo, sino a una fe más profunda, una fe en la razón, en la naturaleza y nuestra capacidad para elevarnos a través del conocimiento. La Biblia, por lo tanto, no se niega sino se supera, no como un libro de verdades absolutas, sino como un hito en el viaje humano hacia la madurez intelectual y espiritual. El verdadero milagro, después de todo, no está en lo sobrenatural, sino en el descubrimiento de que somos parte de un todo infinito, y que nuestra mayor comprensión es vivir de acuerdo con esta verdad. La síntesis final de estos tres secretos prohibidos revelados por Spinoza nos llevan a una conclusión inevitable: la liberación humana no está en sumisión ciega a los dogmas, sino en la valiente aceptación de nuestra propia naturaleza racional. El primer secreto, que la Biblia es un texto histórico y no un manual divino, libera de la tiranía de las interpretaciones literal, dejando espacio para una lectura crítica y contextual. El segundo secreto, que Dios no es un legislador externo, sino la sustancia misma del universo, de la dicotomía entre sagrado y profano, lo que demuestra que lo divino está en la inmanencia de la existencia. Y el tercer secreto, que la salvación no es una recompensa futura, sino la realización actual de la razón, transforma la espiritualidad en un acto de autoconocimiento y acción ética. Spinoza no propone la destrucción de la fe, sino su transfiguración. La Biblia, cuando se trata bajo esta luz, ya no es un conjunto de mandamientos arbitrarios y se convierte en un reflejo de las luchas humanas por significado. La verdadera revelación no está en profecías o milagros, sino en el descubrimiento de que somos parte de un orden necesario, donde la libertad surge precisamente cuando entendemos las leyes que nos gobiernan.
Esta es la esencia del amor intelectual a Dios, amor dei intellectualis, no devoción pasiva, sino un éxtasis activo frente a comprender nuestra conexión con el todo. La vida, entonces, ya no es una espera para un juicio final y se convierte en un ejercicio continuo de sabiduría. Los tres secretos, cuando se asimilan, nos llevan a una existencia más completa, donde el miedo da paso a la serenidad, la superstición a la razón y la dependencia de la autonomía. Spinoza no nos da respuestas listas, sino un método, buscar la verdad no fuera de nosotros, sino en la estructura misma del pensamiento y la naturaleza. Y es en esta búsqueda que encontramos no solo a Dios, sino a nosotros mismos, como partes conscientes de un infinito que nos incluye y trasciende. Sin embargo, este viaje de autoconscubre requiere coraje. Spinoza no propone una manera fácil, sino una invitación para romper con las ilusiones que nos encarcelan. El primer secreto de la libertad es comprender la necesidad en la ilusión del libre albedrío absoluto, lo que demuestra que nuestra verdadera autonomía es actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional. El segundo secreto, que Dios no es un legislador lejano, sino la misma sustancia en el mundo, el miedo al castigo divino y nos vuelve a conectar con la inmanencia de lo sagrado. Y el tercer secreto, que la salvación no es un premio futuro, sino la bienaventuranza del conocimiento actual, transforma la vida en un acto continuo de cumplimiento. La síntesis de estos tres secretos nos lleva a una conclusión radical. La felicidad no es algo que se pueda lograr, sino una consecuencia natural de la comprensión. Cuando entendemos que no hay separación entre lo humano y lo divino, entre el cuerpo y la mente, entre la libertad y la necesidad, la existencia se convierte en un flujo armonioso. Spinoza no niega el sufrimiento, pero muestra que surge de la ignorancia, del malentendido de nuestra propia naturaleza. La filosofía, entonces, se convierte en una práctica terapéutica, una forma de sanar la mente de las tristes pasiones que lo perturban. Al final, lo que queda es una vida guiada por la razón, donde cada acción es un reflejo de nuestra esencia más profunda. No hay más espacio para los dogmas que nos dividen, para la verdadera religión, si podemos llamarlo así, es la unión con la naturaleza, con Dios, con nosotros mismos. Spinoza nos deja un legado que va más allá de la teología o la metafísica, nos ofrece una ética para vivir. Y esta ética no es una lista de reglas, sino una invitación para ser finalmente lo que siempre hemos sido, partes de todo infinito, libre no porque lo elijamos, sino porque entendemos. Y así llegamos al tercer y último secreto prohibido que Spinoza extrae de las Escrituras, la idea de que la libertad no es un logro sino un logro. Si bien la tradición religiosa a menudo presenta la libertad como una recompensa futura, la vista que se logrará después de la muerte o por obediencia ciega, Spinoza nos muestra que la verdadera libertad está en la comprensión inmediata de nuestra propia naturaleza. No se trata de romper corrientes externas, sino de disolver las ilusiones internas que nos mantienen atrapados. La Biblia, en sus capas más profundas, habla de un Dios que es la sustancia misma del universo, no un legislador lejano. Spinoza lee esta una verdad revolucionaria. Si Dios es la naturaleza, entonces la libertad no es escapar del mundo, sino entenderlo. Es la raridad, por lo tanto, no es una condición impuesta por las fuerzas externas, sino una consecuencia de nuestra propia ignorancia. Cuando conocemos las causas de nuestras pasiones, cuando entendemos cómo son realmente las cosas, actuamos no por obligación, sino por necesidad racional. Y esta necesidad no es una prisión, es la expresión más pura de nuestra esencia. Estos tres secretos, la unidad entre Dios y la naturaleza, la superación del miedo por la razón y la libertad como la realización de la comprensión, forman un camino que va mucho más allá de la interpretación literal de las Escrituras. Spinoza no niega la Biblia, él la descifra, demostrando que su verdadero significado no está en palabras, sino en la experiencia directa de la existencia. La filosofía se convierte en una herramienta para no discutir textos sagrados, sino para vivir de acuerdo con la verdad que esconden. Al final, el legado de Spinoza es una provocación. ¿Qué pasa si la salvación no está en el cielo, sino en la comprensión? ¿Qué pasa si el pecado no es un delito para Dios, sino un fracaso para entendernos a nosotros mismos? Estas preguntas no solo son teológicas, son una invitación a una vida más completa, donde la razón no nos aleja de lo divino, sino que revela que siempre ha estado aquí, en cada átomo, en cada pensamiento, en cada aliento. La Biblia, cuando se trata de los ojos de Spinoza, ya no es un libro de misterios y se convierte en un espejo, un reflejo de nuestra propia naturaleza infinita. Y es en este espejo donde Spinoza nos invita a mirar más profundamente, revelando los tres secretos bíblicos prohibidos que, cuando se entienden, tienen el poder de transformar nuestra existencia. El primer secreto es la unión entre Dios y la naturaleza. Spinoza rompe con la idea de un Dios trascendente, separado del mundo, y propone que es inmanente, es decir, está en todo y es todo. La Biblia, cuando se interpreta literalmente,
Puede sugerir un creador lejano, pero Spinoza nos muestra que lo divino no está más allá, sino dentro de la sustancia del universo. Esto significa que la santidad no está en templos o rituales, sino en el entendimiento de que cada acción, cada pensamiento, cada hoja que cae es parte de una totalidad sagrada. Cuando entendemos esto, la vida ya no es una búsqueda de algo externo y se convierte en una celebración de lo que ya es. El segundo secreto es la libertad como consecuencia del conocimiento. La Biblia a menudo se lee como un libro de leyes y mandamientos, pero Spinoza revela que su verdadero mensaje está en liberación. El pecado, para él, no es una transgresión moral, sino una forma de esclavitud, la esclavitud de la ignorancia. Cuando conocemos las causas de nuestras acciones, cuando entendemos las leyes de la naturaleza y nosotros mismos, ya no somos víctimas de pasiones y nos liberamos. La Biblia, entonces, no es un código de conducta, sino una invitación para conocerse profundamente, ya que solo entonces llegamos a la verdadera autonomía. El tercer y último secreto es la eternidad actual. La Biblia habla de un reino de los cielos futuros, pero Spinoza nos enseña que la eternidad no es algo que vendrá, sino algo que ya está aquí. La inmortalidad no está en la supervivencia del alma después de la muerte, sino en el entendimiento de que somos parte de una sustancia eterna. Cuando vivimos de acuerdo con la razón, cuando nos alineamos con el orden necesario de las cosas, experimentamos una especie de eternidad en el ahora. La Biblia, en este sentido, no es un libro de promesas futuras, sino un llamado a despertar a la realidad eterna que nos rodea. Estos tres secretos, inmanencia divina, libertad para el conocimiento y la eternidad en el presente, no son solo interpretaciones filosóficas, sino claves para una vida más completa. Spinoza no nos da respuestas listas, sino de una manera, la de la razón, la intuición y el coraje de mirar más allá de las palabras. La Biblia, cuando se trata de esta perspectiva, ya no es un libro de dogmas y se convierte en un mapa para la libertad. Y si hay algo prohibido en estos secretos, es solo porque nos sacan de la zona de confort de las creencias superficiales y nos arrojan al abismo de la verdad, un abismo que, al final, demuestra ser el suelo bajo nuestros pies.